En Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El verso 13 ahora, verso 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Señor, siga bendiciendo nuestra vida a través de su palabra, pueda aclarar nuestro entendimiento para que a través de su Espíritu Santo podamos recibir lo que Él nos quiere ministrar en esta hora tan necesario. El título de la palabra de esta hora es: ¿a dónde está tu fuente de provisión? Es como una pregunta. ¿A dónde está tu fuente de provisión? El Señor se encontró con esta mujer que estaba juntando agua y el Señor, para entrar en conversación, le pide agua y allí comienzan a hablar, a conversar, y el Señor le dice estas palabras: si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y allí la mujer le dice: pero ¿cómo? Si nosotros ya tenemos este pozo hace tiempo, ¿cómo esto es del agua viva? Y ahí el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de lo que es en lo natural. El Señor aquí le está hablando de dos cosas distintas. Está hablando de la parte natural y de la parte espiritual. El pozo donde estaba la mujer sacando agua representaba lo natural. Y el agua que el Señor le estaba diciendo representa lo espiritual. Lo espiritual. Ahora la pregunta: ¿desde dónde nosotros estamos recibiendo nuestra provisión? ¿De lo natural o desde lo espiritual? El Señor Jesucristo le comenzó a enseñar acerca de esto tan importante, porque le dijo: si ustedes beben de esta agua, volverán a tener sed. Es decir, no serán totalmente satisfechos, pero si ustedes beben del agua que yo le daré, desde su interior será como una fuente que salte para vida eterna. Y esto está hablando, hermano, de dos ámbitos distintos, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, pasamos a otro ámbito. Y es bueno que nosotros lo podamos entender y creer. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, que recibimos a Cristo, entramos en otro ámbito. Pero a veces en nuestro entendimiento todavía no llega, y es por eso como que mucha gente tiene la tendencia a depender de lo natural o poner toda su dependencia en lo natural.
En, en el libro de Hebreos, nosotros encontramos una palabra, libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 3. Quiero ir a este pasaje porque es importante. Hebreo 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo natural no fue primero. Primero el Señor está creando las cosas desde su espíritu. Entonces todas las cosas naturales proceden de lo espiritual, proceden del Señor. Todas las cosas que nosotros vemos proceden del Señor. Ahora, si en nuestro entendimiento todavía esto no está claro, vamos a tener la tendencia a depender solo de lo natural. Por eso mucha gente en este tiempo, no digo todos, pero mucha gente está un poco desconcertado. Porque es muy probable que puso la confianza en una persona. Y por causa de todos los conflictos que estamos viviendo en este mundo y el cambio en la economía, hay gente desconcertada. Porque por un lado creyó, pero por otro lado no está entendiendo todo lo que está sucediendo. Pero es bueno, hermano, que nosotros, independientemente de su preferencia política, podamos tener este entendimiento de que nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. Hay una escritura acá que yo quiero leerles en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14, dice así, el Señor estaba hablando de sus discípulos, dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor habla acerca de sus discípulos, diciéndole, ellos no son del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros nos vemos al haberle dado nuestra vida al Señor? Nos consideramos que somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Diga conmigo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, hermano, debemos analizar desde dónde nosotros vamos a recibir la provisión en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta la confianza en el sistema del mundo o una persona que no está en esa comunión con el Señor? ¿O estamos dependiendo del Señor? Donde está puesta su esperanza, su fe, es donde usted va a estar esperando que se le supla, que se le guíe en todas las áreas de su vida. ¿Por qué un hijo de Dios puede estar en paz cuando hay tanto tumulto, tantos desacuerdos, tanto choque de pensamiento? Cuando uno
sabe a dónde está. Cuando uno está creyendo a dónde pertenece. En Hechos, el capítulo 26, verso 16, dice así: cuando Pablo comienza su ministerio, el Señor le habla de esta manera, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas estas cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad a Dios. O sea, había un traslado. En la carta a los Colosenses, está más claro, dice, el cual capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido trasladados. En lo espiritual hemos sido trasladados. ¿Cómo nos vemos ante una sociedad que tiene tantas preocupaciones? ¿Nos vemos en el mismo ámbito o estamos creyendo que ya pertenecemos al reino de Dios? Hay una palabra aún más profunda en el libro de Colosenses, el capítulo 3 y el verso 3. La primera parte está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, donde nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, y al morir Cristo en nuestro lugar, nosotros también morimos. Allí murió nuestra naturaleza pecaminosa. Y es lo que dice Pablo aquí: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted y yo estamos en otro ámbito, en otro ambiente, estamos en Cristo. Podemos decir, hay un triple caparazón. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Yo lo puedo ver como una cápsula invisible. Diga conmigo: estoy en una cápsula invisible. Es lo que nos dice la palabra. Si usted lo cree, lo experimenta. Ahora, si usted no lo cree, es su problema. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros estamos en Cristo escondidos. Allí estamos en Dios. Estamos en otro ambiente. Hay una escritura que yo anoté acá en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, usted y yo que recibimos a Cristo, que hemos creído en Cristo, que le entregamos nuestra vida a Cristo, que estamos permaneciendo en Cristo, somos de Dios, estamos aparte, en un ámbito espiritual. El mundo que no conoce a Dios está bajo el maligno. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve en Dios? ¿Se ve escondido en Dios?
¿Se ve rodeado por el Señor, protegido por el Señor? ¿O se ve como una persona igual que los demás? Depende de cómo usted vaya entendiendo la palabra y vaya creyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor necesita que nosotros podamos entender que estamos en otro ámbito, en lo espiritual, porque Él nos quiere enviar a este mundo. Cuando el Señor llama a Moisés para enviarlo a Egipto, Él, sabe que se va a enfrentar a un faraón muy poderoso, pero el Señor le dice: ven por tanto y te enviaré. Mi presencia irá contigo. Y sabemos que Egipto en el Antiguo Testamento está representando el sistema del mundo bajo el maligno. Por eso encontramos que en el palacio de Faraón había hechiceros. Pero Moisés fue enviado con autoridad para traer libertad a los que creían en el mensaje del Señor. Y cuando Moisés comenzó a hacer las señales, la primera señal, la de la serpiente, eso representaba el engaño, pero dice la palabra que el bastón o la vara de Moisés, que se transformó en serpiente también, comió a la serpiente de los hechiceros de los egipcios. Eso representa que aquel que es enviado al mundo va con una autoridad sobre las fuerzas malignas que están en este mundo. Y cada señal que el Señor manifestó estaba mostrando la autoridad que el Señor tenía sobre el mundo. Cuando Él mandó convertir el agua en sangre, había muchos que idolatraban el río Nilo. Y todo lo que uno idolatra abre puerta a espíritus malignos. Entonces el Señor iba por medio de Moisés demostrando que Él tenía autoridad en todas aquellas cosas que ellos idolatraban, y a su vez ellos abrían puerta a fuerzas espirituales para que estén allí oprimiendo al pueblo de Dios. Por eso hay gente que en este momento, como dice esta palabra, no conoce a Dios, está bajo el maligno, está bajo la potestad de las tinieblas. Las personas que no tienen a Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Por eso Pablo, cuando recibe el llamado, dice: yo te envío para que saques a las personas de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz. Entonces, nosotros podemos ver que este llamado es similar a lo que el Señor está haciendo en este nuevo pacto luego de la resurrección. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, ya aquí podemos ver en el versículo 15, ya en versículos anteriores nosotros vemos que ya el Señor resucitó de los muertos, ya hizo la obra, y le dijo, Marcos 16, 15, y le dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor ahora nos envía al mundo, pero no como en la misma condición de las personas que no tienen a Cristo. Él nos envía al mundo con una autoridad delegada.
Por eso cuando los discípulos fueron enviados, dice la palabra que les dio poder y autoridad. Poder es la promesa de respaldo de Dios, y la autoridad vendría a ser la autorización para usar ese poder. Por eso cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios, se encuentra con una persona que está bajo presencias demoníacas y le reprende, eso es una manera de ser libre. Aquí en este mismo evangelio, en este mismo capítulo que estamos leyendo, pero en el versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué el Señor establece la primera señal? Él comienza a decir la forma que yo le voy a respaldar. Lo primero que Él menciona es el respaldo para echar fuera demonios. Cuando Él nos envía al mundo, la primera señal que el Señor menciona, Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso cuando hay personas que todavía no están en Cristo, en algunos casos están muy oprimidos, en otros casos están poseídos y no se pueden liberar solo. Necesitan de alguien. Por eso usted va a ver en la congregación muchas veces personas que se comienzan a manifestar. Personas que se le metieron los demonios y es como que no pueden liberarse a sí mismos. Y ahí está la autoridad que recibe un obrero del Señor, que recibe alguien que cree, va con la autoridad del nombre de Jesucristo y puede echar fuera ese demonio o esos demonios. Porque este mundo, hermano, este mundo está plagado de espíritus malignos y de demonios que tienen poseído a muchas vidas. Ahora, es importante que nosotros sepamos nuestro lugar, sepamos nuestra posición, y el Señor nos dice: yo te envío al mundo. Pero Señor, si ya estamos en el mundo. No, pero tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tú tienes mi presencia, tú tienes mi protección, tú tienes mi autoridad, tú tienes mi poder, tú eres distinto. Entonces el Señor nos envía para, en primer lugar, si encontramos personas poseídas o oprimidas, para liberarlos de esos espíritus malignos. Amén. Si usted lo cree, las señales le seguirán. Amén. Y hay veces que se va a encontrar con personas que están poseídas y se van a manifestar. En otros casos va a tener el ambiente muchas veces cargado de fuerza de las tinieblas. Quizá los demonios no van a estar en persona, pero van a estar en el ambiente. Por eso los demonios que estaban en el endemoniado de Gadara dijo: no nos eche de esta región. Ellos no solamente poseían una persona, sino que estaban sobre la región. Y el Señor nos envía con esa autoridad para echar fuera los demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo, escuche acá, este mundo, y hasta en algunos casos los hijos de Dios entran en una especie de incertidumbre, de temor, pero mayormente entre la gente que no conoce a Dios hay un temor. Hay un temor: ¿qué pasará con la economía? Hay temor de las enfermedades que se están manifestando. El espíritu del mundo influye temor en la gente.
Para eso estamos nosotros, la iglesia, para entender en primer lugar nuestra posición en Cristo y saber que somos enviados a este mundo. Pero no podemos ir preocupados como los mundanos. No podemos ir como, ay, ¿qué pasará? No, yo tengo mi proveedor. Amén. Yo no dependo de este mundo. Mi fuente es Dios. La fuente de mi provisión es Dios. Luego vamos a entrar un poquito más en ese tema. Una de las maneras de bendecir a este mundo es equiparse con poder y autoridad en el Señor para liberar a esa gente de posesiones demoníacas, de opresión espiritual, para también sacarlo de ese ambiente y trasladarlo al reino de Jesucristo. En el momento que cree, la persona es trasladada como nosotros hemos sido trasladados. Ya vivimos en otro ambiente. La segunda manera o la segunda forma necesaria para ser libre del sistema de este mundo que está bajo el maligno está en Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esta parte, hermano, es tan importante como la otra. Hay una liberación que viene por la autoridad que hay en un creyente. Pero esta liberación es a través del conocimiento de la verdad. Nosotros somos llamados a dar a conocer la verdad. El Señor le dice: si permanecen en mi palabra, su palabra es verdad. Y cuando alguien se convierte, debe conocer la verdad. Conocer la verdad, porque la verdad va a hacerle libre en su forma de pensar. Porque hay muchos que llegan y dicen: sí, creo en Cristo, pero también a mí me enseñaron en la religión que debo creer en la Virgen, que debo creer en el santo tal, que debo creer en fulano de tal. Entonces tiene una mezcla y tiene que conocer la verdad. La verdad, dice la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otra forma. Si la religión te enseñó que podés pedir por medio de la Virgen, eso es un engaño. Si la religión te enseñó que podés pedir en nombre de San Antonio, es un engaño. Mire, hermano, esto es tan importante porque vemos tanta gente engañada porque dice: no, pero si yo estoy en la religión, Dios no recibe a todo. Pero necesitan la verdad para ser libre del engaño. Hay una escritura muy conocida en la palabra que podemos leer. Dice así, en Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo dijo que solo podemos llegar a Dios, al Padre, por medio de Él. No hay otro. Y usted va a encontrar miles de personas hablando con el san tal o la santa tal. Y sabe, hermano, eso es un engaño del diablo a través de la religión.
Es un engaño. Y hay una fuerza religiosa grande que ministra este tipo de enseñanza. Y la gente, como está tranquila, dice, bueno, voy el domingo a la iglesia y no se da cuenta que si hay un ídolo, que si hay idolatría, que si le están diciendo tenés que pedir por medio de tal, le están engañando. Y nosotros somos llamados, yo sé que esto puede traer mucha controversia, puede ofender a alguien, pero nosotros estamos para hablar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y nosotros somos llamados a decir la verdad. Aunque a alguna fuerza religiosa no le guste. Mire, el que enseña otra cosa, hermano, está yendo hasta en contra de las mismas palabras que Jesús dijo. Jesús, cuando enseñó a pedir, Él no le dijo pidan en nombre de María, pidan en nombre de San Antonio, no. Él dijo todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Usted no va a encontrar que Jesús haya enseñado que nosotros podemos pedir a Dios algo en nombre de otra persona. Usted no va a encontrar a Pablo enseñando que podemos pedir a Dios en nombre de María. Usted no va a encontrar a Moisés, a ninguno, enseñando que podemos pedir en nombre de otra persona que en un momento vivió y que ya murió. Pero hay veces, hermano, la gente está tan engañada, tan llena de cosas que no corresponden al Señor, hasta hablan con los muertos. No sé si usted vio a personas que por ahí se va a la tumba de un familiar y comienzan a hablarle. Eso porque tienen engaño. Los demonios le pueden confundir ahí. Entonces, nosotros, hermanos, somos liberados por la verdad que conocemos. Mire, a veces el enemigo dice, no le pude detener, creyó en Jesucristo, ya es salvo, sus pecados han sido perdonados. Pero si Él te puede mantener ahí con ese nivel de conocimiento, te tiene ahí. Pero el Señor, como compartíamos esta noche, te quiere llevar a un conocimiento de lo que realmente recibiste. Usted y yo no solo recibimos salvación, perdón de pecado, sino su palabra dice que hemos sido puestos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en la presencia de Dios. Y vamos a ir creciendo en el conocimiento de su verdad. Amén. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque si usted o yo nos vemos como igual a una persona que está sin Dios, es como que vamos a estar dependiendo de lo que pasa en el mundo. Pero si nosotros nos vemos que estamos en el reino de Dios y que ya dependemos del reino de Dios, como dice su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Te va a encontrar en toda la palabra de Dios que el Señor, de forma independiente e individual, fue supliendo, fue proveyendo, fue prosperando a aquellos que estaban en su presencia. Podía haber una extrema pobreza alrededor, pero sus hijos, de alguna manera, el Señor marcaba la diferencia. Lo vemos en el Antiguo
y lo vemos en el Nuevo. Amén. Entonces, eso nos muestra que nosotros debemos definir a dónde está nuestra fuente. ¿De dónde dependemos? ¿Dependemos de si le va bien al gobierno? Yo no digo que no oremos por nuestro gobierno. Yo no digo que está bien que usted apoye, digamos, la forma de pensar de una línea política que a usted le parece que es mejor. Apóyelo. Pero no dependemos del mundo. Ahora dependemos de Dios. Ahora nuestra fuente de provisión en todas las áreas es el Señor. Por eso el Señor le dice, si bebieres el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Si bebes de la presencia de Dios, si bebes de la palabra, no tendrás preocupación, no andarás afligido. Si en algún momento entraste en un aprieto económico, por así decirlo, sabes a dónde ir. Sabes presentarte delante de Dios sabiendo que de allí viene tu provisión. El Señor te va a guiar, el Señor te va a dar la manera, el Señor te va a bendecir en lo que Él te direcciona y tendrás lo que te hace falta. Y eso no quiere decir que el Señor te va a dar todo de arriba. Pero antes de entrar un poquito más profundo en esa parte, hay una tercera manera para que nosotros estemos realmente libres del sistema del mundo. Primero, somos libres por la autoridad ministrada por alguien. En segundo lugar, somos libres por el conocimiento de la verdad. Y en tercer lugar, somos libres o permanecemos en libertad por la presencia del Espíritu Santo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, ¿quién está sobre nuestra vida? ¿Quién está en nuestra vida? ¿Están los espíritus malignos o está el Espíritu de Dios? Porque si estamos bajo la presencia del Espíritu de Dios, dice, allí hay libertad. Una de las maneras de permanecer libre del sistema de este mundo, de las fuerzas de las tinieblas, es tener al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor sobre nuestra vida. Cuando está el Espíritu del Señor sobre tu vida, sentirás libertad. Usted sabe, hermano, ¿por qué los apóstoles podían alabar a Dios, podían servir a Dios aún cuando estaban presos? Porque cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que el apóstol sigue hablando acerca de ser transformado por su gloria, por su presencia. Ahora, cuando los apóstoles estaban presos, el hecho de que estaban encerrados en una celda no le podía impedir que ellos estén creyendo que estaban bajo la presencia de Dios, que estaban ante el trono de Dios. Por eso ellos podían alabar a Dios. Porque
al estar la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida, ellos tenían la seguridad que estaban ante el trono de Dios. Yo el día pasado le compartí ese texto de, creo que Isaías 66, verso 1, donde dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nuestra vida, no sé lo que está pasando a tu alrededor, pero tú estás creyendo que estás delante del trono de Dios, que estás delante del Todopoderoso y que de Él recibe toda provisión que tú necesitas. Por eso los apóstoles podían alabar, podían adorar. Y si estás preso, estás encerrado, ¿por qué estás cantando? Porque yo en el Espíritu estoy creyendo que estoy delante del trono de Dios. Estas paredes, estas rejas no me impiden estar ante la presencia del Señor. Toda la circunstancia que está habiendo en este mundo no nos impide presentarnos ante el trono de Dios y estar creyendo que su presencia está sobre nuestra vida y que Él es poderoso para ir proveyendo todo lo que necesitamos. El Señor Jesús le dice a la mujer, si bebes solo de esta agua, volverás a tener sed. Si tú estás allí como alimentándote de aquellas cosas que dicen la gente que no conoce a Dios, es como que por un momento te va a dejar conforme, pero después te vas a decepcionar de nuevo. Vas a decir otra vez lo mismo. Pero si tú bebes del agua que el Señor te da, que es su palabra, que es su presencia, estarás siempre confiado porque sabes que Él es justo, que Él es bueno, que Él no falla, que Él está sentado en el trono. Entonces sabes que el que está reinando sobre tu vida es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios proveedor, es un Dios que sustenta, es un Dios que tiene poder, es un Dios que abre puerta. Entonces vas a poder estar confiado, vas a poder estar, en una paz duradera. Por el Señor no serás decepcionado. Hay una palabra muy fuerte que dice Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hablando de personas que están sin Dios, que ni en cuenta lo tienen al Señor. Cuando alguien pone la confianza en un hombre que no tiene a Dios y que ni siquiera tiene en cuenta la palabra de Dios, pero dice, bendito el varón que confía en el Señor. Cuando nosotros tenemos bien definido de dónde proviene lo que nosotros necesitamos, de dónde seremos guiados, de dónde seremos direccionados, es cuando podemos tener paz. Es allí cuando podemos tener esa tranquilidad. No sé lo que va a pasar, pero sabemos que nuestro Dios está sentado en el trono, que Él no cambia, que Él seguirá proveyendo, que Él seguirá bendiciendo. Puede que en algún momento estemos allí como un poco pasando por dificultades, pero Él siempre va a estar bendiciendo nuestra vida. Él no nos deja. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros definamos a dónde está nuestra fuente. Y sabe la palabra habla, será en Él una fuente. Y eso nos habla de algo importante porque el Señor viene a morar en nuestro espíritu y cuando nosotros comenzamos a estar orando en el espíritu, adorando en el espíritu, es cuando nuestro entendimiento comienza a ser alumbrado. Hay un texto que quiero leerle que tiene relación
Porque el Señor, todas las cosas que nos da, es porque realmente lo necesitamos. En 1 Corintios capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, eso nos habla de que nosotros tenemos que querer los dones espirituales y buscarlos. Pero sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo me quiero detener en esta primera parte. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a orar a Dios, comenzamos, sea usted solo o en la reunión, comenzamos a orar a Dios. Y si ya recibiste ese bautismo para hablar en lengua, cuando hablas en lengua, hay una ministración de parte del Señor donde tu espíritu está siendo edificado. Y si le pedimos al Señor que nos dé entendimiento de lo que estamos hablando, también nuestra mente será edificada. Entonces, desde dentro de nosotros va a venir el fluir del Espíritu Santo que va a comenzar a alumbrar nuestro interior, que va a comenzar a alumbrar nuestra alma y vamos a tener el entendimiento de la palabra, vamos a tener la dirección que nos da la palabra para estar confiado en Dios. Si el Señor dejó la bendición de poder hablar en lengua, es porque lo necesitamos. Y usted va a notar lo que hablan en lengua, es muy posible que hayan tenido esta experiencia, que mientras están hablando en lengua, Dios le va guiando por la palabra en donde tiene que poner su fe. En esa palabra van a ser direccionados porque el Señor te va a mandar esa guía en tu espíritu por la palabra. Quiero que volvamos a leer allí en Hebreos, el texto que leímos hace un rato, en Hebreos 11:3, dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, cuando no había nada, solo Dios, las cosas que iban siendo creadas eran por la palabra. Supongamos, el Señor quería preparar un árbol con alimento. Por la palabra, Él creó un árbol de manzana. Por la palabra. Entonces, este es el principio. Cuando nosotros estamos orando y el Espíritu de Dios comienza a ministrarnos y comenzamos a hablar en otras lenguas, el Señor te va a traer palabras que van a ser creativas o van a ser para dirección. Cuando Pedro había pasado la noche y no pudo pescar nada, se acercó donde estaba enseñando el Señor Jesús. Luego que terminó de enseñar, el Señor se dio cuenta que no habían pescado nada. Y el Señor le dijo, vamos mar adentro. Y le dijo, echa tu red.
Y Pedro le dice, Señor, toda la noche tratamos de pescar acá. Estuvimos trabajando arduamente. Pero Pedro dice, pero en tu palabra. Ahora es tu palabra. En tu palabra echaré la red. Y echó la red, y dice la palabra, encerró gran cantidad de peces. Quiere decir que en ese momento, el que suplió la necesidad de Pedro no fue su capacidad natural, sino que fue la palabra que el Señor le habló en ese momento. Y eso es un principio espiritual. Nosotros vamos a encontrar muchas situaciones que el Espíritu del Señor va a traer una palabra y esa palabra nos direccionará para que nosotros salgamos adelante, para que nosotros superemos esa situación. Pero primeramente tenemos que definir de dónde vendrá nuestra provisión. Si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en la gente que no tiene a Dios, en la gente que no tiene en cuenta a Dios ni a su palabra, y estamos esperando que de ahí se solucionen las cosas, es muy probable que seamos decepcionados. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y comenzamos a orar y comenzamos a encomendar esa situación al Señor y le pedimos al Señor que nos hable acerca de esa situación, el Señor te va a guiar. Es muy posible que te guíe a algo que está escrito, algo que quizás antes tú lo habías leído, pero ahora que el Espíritu Santo te da que lea esa palabra, ya viene con el entendimiento y dice, ahora entiendo. Y el Señor te da esa fe que a través de ser direccionado y de aplicar esa palabra, la solución viene a tu vida. Mire, hermano, hay veces que hay voces que provienen de la gente que no conoce a Dios y la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos que decidir a dónde vamos a poner nuestra fe. En las voces que vienen de personas que solo confían de lo natural o lo que el Señor nos está hablando. Les pongo un ejemplo. Hay veces que Dios nos habla y hay veces que no recibimos una palabra puntual, pero le pongo un ejemplo. Si viene una persona que te da un diagnóstico y te dice, estás enfermo y esta enfermedad es así y te va a pasar esto, y por otro lado te vas a orar y viene la palabra, viene por el Espíritu la palabra que te dice, por sus heridas has sido sanado. Ahí está en donde nosotros vamos a poner nuestra confianza. El que nos dijo un diagnóstico y no conoce a Dios, solamente depende de su conocimiento humano, o vamos a poner la confianza en esa palabra que Dios nos ministró en nuestro espíritu, que por allí vamos a recibir la salida a ese problema. El otro día, cuando recibía esto, venía a mi espíritu esta escritura que dice, es imposible que Dios mienta. Diga conmigo, es imposible que Dios mienta. Y esa palabra, hermano, me confortó. No sé si usted lo quiere leer, este texto que le mencioné. A ver si lo encuentro, se lo digo.
En Hebreos, creo que está en el capítulo 6, dice, el verso 18, Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible. O sea, si el Señor nos dice algo, es imposible que el Señor te esté mintiendo. Pero hay veces que nosotros tenemos la tendencia a creerle más a una persona que solo está en un ámbito natural. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios y comienzas a recibir con esa guía del Espíritu Santo la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la que te dará la victoria. Así que ahí tendrás que elegir, decir, ¿le creo al diagnóstico allá o le creo lo que me dice el Señor? Si el Señor dice que por sus heridas yo he sido sanado y es imposible que Él me esté mintiendo. Entonces yo voy a poner mi fe en lo que el Espíritu Santo me ministró a través de su palabra. Le digo algo, hermanos, porque hay una diferencia entre tener un conocimiento bíblico y recibir una palabra por el Espíritu. Es algo muy distinto. Si bien la palabra de Dios es la misma, pero el Espíritu va marcando el tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tenga conocimiento, escuche esto, de esa escritura que dice que por sus heridas hemos sido sanados porque lo leyó. Pero es distinto cuando tú estás orando y es el Espíritu Santo te trae esa palabra a tu espíritu. Es distinto. Porque es el Señor que ya te está ministrando de una forma directa para que tú tengas solución a ese problema que estás atravesando. Por eso el centurión que creyó en el Señor, que podía sanar a su criado, él sabía que estaba delante de Jesús, el obrador de milagro, el que resucitaba muerto. Él sabía que estaba delante de alguien que sanaba enfermo. Él lo sabía, él sabía todo. Pero él le dijo, di la palabra. Él entendió que no era solo tener un conocimiento que Dios sana, es tener un conocimiento que Dios hace milagro, sino que necesitaba que sea ministrada una palabra en ese momento. Por eso nosotros encontramos a gente frustrada en esta área, porque como que se toman solo de un conocimiento y no se toman de una palabra que viene de Dios. Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros estamos orando por una situación, hermano, yo he llegado al entendimiento que es más sabio decirle, Señor, ministrame, háblame acerca de esta situación. Señor, yo estoy dependiendo de ti. Señor, háblame acerca de esta circunstancia. Y llega el momento que en esa búsqueda de Dios, el mismo Espíritu de Dios trae esa palabra. Esa palabra me da la fe y con esa palabra enfrento a esa adversidad y el Señor me da victoria. Pero tengo que estar decidido. ¿Desde dónde está mi fuente?
¿Desde dónde está mi fuente de provisión en lo económico? ¿Desde dónde está mi fuente de provisión para mi salud? ¿Desde dónde está mi fuente de provisión para vivir en libertad? ¿Desde dónde? Cuando nosotros tenemos bien definido esto, hermanos, es cuando vamos a ir experimentando lo de Dios. Así como Isaac experimentó una cosecha que le rindió 100 por 1, así como Pedro tuvo la pesca milagrosa, así como José, todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Usted va a experimentar cómo Dios comienza a manifestarse en las diferentes áreas de su vida por causa de que usted está bajo la presencia de Dios, por causa de que usted está confiando en Dios y está confiando en su palabra. Usted tendrá una diferencia entre la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque usted no está bajo el sistema de este mundo, que está bajo el maligno, sino que usted está bajo la presencia de Dios. Cuando José fue esclavizado, él estaba en Egipto, pero todas las cosas que había en Egipto, a él no le impedía ser una persona próspera. Aunque llegó el momento que le dijeron, tú eres un esclavo. Yo estoy en la presencia de Dios. Y él en su presencia prosperaba. Gloria a Dios. Decirle a tu hermano, en la presencia de Dios prosperarás. Por eso Moisés, cuando está instruyendo a Israel, le dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y llevarlo a la práctica, el Señor te exaltará. No es una idea nueva. Dice el Señor, una de las promesas que le da, dice, y el Señor bendecirá en todo lugar donde pusiere tu mano. El Señor bendecirá todo donde pusiere tu mano. Por eso nosotros, hermano, en este tiempo debemos decir, yo dependo de Dios, mi trabajo depende de Dios, mi empresa depende de Dios, mi negocio depende de Dios. Y llegar allí y decirle, Señor, pongo mi mano sobre mi negocio, sobre mi economía y declaro bendición, Señor. Este mundo puede pasar dificultades porque te rechaza, porque no te conoce, pero Señor, yo te conozco, yo quiero tu presencia aquí y yo sé que tú prosperarás este lugar, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, porque yo estoy creyendo en ti. Amén. Aunque el mundo esté atemorizado, usted está seguro porque está bajo la presencia de Dios. Lo que quiere llegar a usted tiene que pasar por el Padre y tiene que pasar por el Hijo. Amén. Porque cuando usted está creyendo que su vida está escondida con Cristo en Dios, usted no se siente inseguro ante todo lo que está pasando. Usted no se siente a la deriva. Usted dice, no, yo estoy creyendo que mi vida está bajo la protección de Dios. Y que mi dependencia es de arriba. Mi dependencia es de Dios. Y esto es una verdad, hermanos. Yo no le estoy hablando esto para alentarlo. No, esto es verdad del Señor. Si tú bebes del agua que el Señor te da, no tendrás desesperación. No andarás desconcertado. No andarás con falta de paz. Si tú bebes de lo que el Señor te da, será algo en ti permanente.
Será algo que se establece en tu vida de forma permanente y tú estarás confiado en Dios, tú estarás creyendo en el Señor y lo que venga contra tu vida, sabrás que podrás ir al Señor para que Él te direccione, para que Él te ministre, para tener victoria en esa situación. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. También vamos a ofrendar a aquellos que lo quieran hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a depender de Dios. Vamos a poner nuestra confianza en los principios de Dios. Vamos a creerle al Señor que estamos bajo su presencia. Vamos a creerle que Él es proveedor. Vamos a creerle que Él es un Dios que prospera. Aleluya. Es un Dios que prospera en un entorno de hambre. Es un Dios que suple en medio de sequías. Es un Dios que nos bendice. Vamos a creerle al Señor. Aleluya. Aleluya. Es una bendición que nuestra vida esté en el Señor. Esté en el Señor. Ya no pertenecemos más a este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. A nuestro alrededor está la presencia de Dios. A nuestro alrededor está el ambiente del reino de Dios. Y porque estamos en el reino de Dios, todas aquellas cosas que necesitamos serán añadidas. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera dar para el Señor puede pasar y hacerlo. Y decirle: Señor, pongo mi confianza en ti. En estos días de tantas complicaciones en lo económico, de tanta incertidumbre que hay en este mundo acerca de lo económico, Señor, pongo mi confianza en ti. Tú eres el que prosperarás, tú eres el que nos sostendrá, tú eres el que nos proveerá. Mi fuente eres tú, Señor. Mi fuente eres tú, Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor. Dele gracias al Señor, hermano, porque su presencia te rodea. Decirle: gracias, Señor, porque tu presencia, tu espíritu me rodea. Tu espíritu me protege. Dale gracias al Señor, porque tú perteneces al reino de su amado Hijo. Ya fuiste trasladado. Dale gracias. Decirle: Señor, gracias, porque ahora yo ya estoy en el reino de tu amado Hijo. Estoy en este mundo, pero ya no pertenezco a este mundo. Gracias, Señor, porque dependo de ti, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Posicionate en el lugar por la fe, en el lugar que Dios nos habla en su palabra. Por fe, posicionate. Posicionate en el reino de Dios. Posicionate en la presencia de Cristo. Aleluya. Decirle: gracias, Señor, porque yo no dependo de este mundo. Señor, gracias porque yo dependo de ti. Los que confiaron en ti siempre han sido sostenidos y prosperados.
Aleluya. Aleluya. Señor, yo quiero vivir dentro de esa cápsula de tu presencia. Señor, yo quiero estar creyendo que estoy dentro de esa cápsula de tu presencia. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Si alguien quiere ser ministrado, puede pasar. Si alguien quiere recibir ministración, si alguien quiere recibir de Dios, puede pasar. Si alguno necesita ya volver a su casa, puede volver, no hay problema. Pero si alguien quiere ser ministrado, quiere recibir una ministración de Dios, ¿quieres pasar? Vení. Vamos a estar orando por tu vida. Si alguno ya tiene que retirarse por la hora, hágalo, hermano, no hay problema. Entendemos. Pero vamos a dar este tiempo para hermanos, hermanas que quieren ser ministrados. Esta es la noche donde te posicionas en el lugar que el Señor te ha dado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Sabe lo que dice su palabra, hermano? En Isaías 60. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será distinto. Sobre ti será distinto, hermano. Sobre ti será distinto, hermana. No te pasará lo mismo que a las personas que no conocen a Dios. Luz resplandecerá sobre tu vida. Presencia de Dios vendrá sobre ti. Palabra de Dios vendrá sobre ti. Aleluya. Los hermanos que oran pueden venir y orar por los hermanos. Orar por los hermanos que están aquí, que han venido para ser ministrados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre Santo, porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, Señor. Gracias, gracias porque tú nos provees, porque tú nunca nos dejas, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor, y declaro que mis hermanos en este tiempo serán, Señor, prosperados. Declaro que en este tiempo, Señor, mis hermanos verán la provisión sobrenatural. Declaro que mis hermanos, Señor, recibirán, Señor, esa prosperidad en todo lo que hagan, Señor. En el nombre de Jesús, y no faltará recursos, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que no habrá escasez, sino que tú suplirás, Señor, todo lo que falta, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En especial, Padre Santo, oro por la economía de mis hermanos. Oro por los negocios de mis hermanos. Señor, que en este tiempo se puedan sorprender de cómo tú lo bendices, de cómo tú lo prosperas.
En el nombre de Jesús, Padre Santo, que sea un tiempo sorprendente, Señor, que puedan dar testimonio y diga: yo sé que están pasando muchas cosas, pero Dios me está prosperando. Dios me está bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Kamaramay Shoramaya Kandarabakaya. Oh Rama Shoramaya Kandarabakaya. Y Mare Shoramaya Kandarabakaya. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria. Espíritu Santo ministra. Espíritu de Dios ministra. Señor, te pido esa cobertura, esa protección para mis hermanos, para mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministra Dios. Y Kamarama Shoramaya Kandarabaka. Declaro, Señor, que será vista tu gloria en mis hermanos, en mis hermanas. Declaro tu palabra, Señor, que en las vidas de mis hermanos, de mi vida, será vista tu gloria, Señor, como está profetizado. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Si estás pasando un momento difícil en lo económico, decirle: Señor, guíame. Señor, direccioname. Mostrame la puerta de salida. Mostrame lo que tengo que emprender. Mostrame lo que tengo que hacer. Señor, yo dependo de ti. Él es creador de todas las ideas. Aleluya. Aleluya. Él es Dios de toda ciencia. Aleluya. 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 Gloria. 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 Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria. Gloria. Gloria.
Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Trae sanidad, Señor, a los cuerpos. Por tus heridas, Señor, hemos sido sanados. Trae sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.